Es muy importante saber que hay un fluir de Dios en nosotros. La Biblia dice que de nuestro interior saldrán ríos de agua viva. Ahora, el libro de Ezequiel me muestra de que ese río sale del mismo trono de Dios y que ese río se va haciendo cada vez más profundo, ¿sí? ¿Se acuerdan del agua hasta los tobillos, hasta las rodillas? Pero hasta la altura de los hombros, y después de ahí, evidentemente, no se puede seguir adelante a no ser a nada. Pero lo importante de esto es que este río lleva vida. Tanta vida lleva que llega al Mar Muerto y las aguas del Mar Muerto reviven. Es decir, que ese río del que se habla, ese fluir de la presencia de Dios, no tiene que ver con la religión, porque todo lo contrario, lleva una vida tan poderosa que es capaz de dar vida al lugar con menos vida que hay en el planeta. El Mar Muerto es un lugar que hay agua, pero te morís de sed. Es un lugar donde vos podés meterte al agua y no te lavás, sino que cuando vos salís del agua te tenés que bañar porque el agua se te pega como un aceite. O sea, es agua que ensucia, no que lava. Y evidentemente no hay ninguna posibilidad de que un pez viva en ese entorno. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque este fluir de agua, el fluir que sale, lo que lleva, como les dije, es vida. Y acá viene lo interesante, que Dios siempre se va a manifestar en nosotros para vida. En el libro de San Juan, anoten por ahí el capítulo 12, el verso 24, me gustaría que alguien lo lea. Juan 12, 24 y 25. San Juan 12, 24 y 25. ¿Alguien lo puede leer? ¿Lo leo? Te digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Si yo tuviera que ponerle un título, podría ponerle el grano del trigo, ¿no es cierto? Pero esto tiene un significado. ¿Qué se imaginan ustedes con el grano del trigo? Es decir, ¿puede ser un grano de trigo? Sí. Pero la Biblia dice que si no cae en la tierra y muere, ¿cómo queda? Queda solo. ¿Sí? Hay muchos cristianos solos que siguen viniendo a la iglesia, que buscan al Señor, que ellos van a ser salvos. ¿Sí? Van a ser salvos. Van a ir al cielo, seguro. Si viven una santidad absoluta. Pero el problema es que esos cristianos no transmiten vida. No transmiten vida. Pueden tener agua, pero no se puede tomar de esa agua, como el Mar Muerto. Están solos.
Ahora, ¿qué es lo que cambia la circunstancia? Que el grano de trigo caiga a la tierra. Cuando el grano de trigo cae a la tierra, muere el grano de trigo, pero nace una planta. ¿Se acuerdan que en algún momento yo les di el ejemplo de la germinación? Sí, germina. Porque la vida se abre camino. Pero yo le voy a dar un ejemplo más profundo, porque en realidad la muerte a la que se hace referencia aquí, más que una muerte, es una negación. La negación y la muerte son casi sinónimos, pero hay una pequeñísima diferencia. La Biblia dice: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En la historia del grano de trigo muere, ¿sí? Pero no muere en realidad. La negación es más acorde a la vida del hombre. Porque lo que quiere decir eso de morir, en realidad tiene que ver con yo sujetarme a la vida del Espíritu. Quiero ponerle estos dos términos para ilustrarlo nada más, ¿sí? Porque están en la Biblia y los vamos a usar. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 16, dice: por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. 4:16 de Pablo. Entonces, imagínense en esta, porque quiero explicar lo del grano de trigo y quiero contarle qué es la negación, porque este fluir de Dios en tu vida tiene que suceder. Y para que suceda, hay algunas cosas que son fundamentales. Y que entendamos que en nosotros hay un hombre exterior y un hombre interior. El de afuera se desgasta, se rompe, pero el de adentro, el interior se renueva. Entonces esto me lleva a pensar algo que es muy importante. Cristina lo decía, somos como la cáscara de cebolla, y justamente sería el ejemplo. ¿Sí? Vieron que la cebolla tiene cáscara, tiene capas, ¿verdad? Más o menos la situación es esa. Pero, como acá la Biblia me lo divide en dos, yo voy a entrar por este ejemplo bíblico porque nos puede ayudar bastante a tenerlo presente. El hombre exterior, ¿sí?, hace referencia al cuerpo, ¿sí? Se desgasta como el cuerpo, ¿no? Entonces, el hombre exterior está formado por el cuerpo. El grano de trigo cae y muere. Cuando el cuerpo se muere, el alma se va, con lo cual no va a llevar muchos frutos. No sé si me explico. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que Jesús quería decir en realidad? ¿Que te tenés que morir físicamente? No. Jesús estaba tratando de decir, en realidad, que vos tenías que tener una muerte, barra negación, a la carne, que es tu cuerpo. ¿Me siguen o no? Sí. No es que lo tenés que matar al cuerpo, pero el cuerpo no puede dominar.
sobre el alma. ¿Se entiende? Me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, el hombre exterior tiene cuerpo, pero también el hombre exterior, ¿sí?, en realidad, tiene un alma. Nosotros le llamamos carne a eso también, ¿no? ¿Por qué? Porque en el alma se desarrollan tres cosas absolutas que nos hacen una persona, ¿sí? El cuerpo nos da presencia, pero el alma es la persona del ser humano. ¿Qué componentes tiene el alma? A ver, son Emoción. muy bien, la mente, La emoción y la voluntad. mente barra intelecto, ¿qué otra cosa tiene? Emociones. Sentimientos. Emociones. Es con C, ¿no? Sí. No de sentimientos. Y Voluntad. muy bien. Desafío a que me digan la barra. Yo. Yo decido. Decisión. Yo decido. Yo quiero. Hacer. El hacer. Está difícil, ¿no? Encontrar, no era tan difícil encontrar los sinónimos de esto. La voluntad hace lo que dice la mente, lo que dice las emociones, los sentimientos. Una capacidad cognitiva, la capacidad de revisar o completar lo que el otro nos está ordenando. Pero dame una palabra igual a voluntad. Intención. 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 No se preocupen, lo hice a propósito. Y les digo por qué. Porque esto, los dos primeros, conectan muy bien con esto. Porque el cuerpo es muy afectado por la mente, por el intelecto, por las emociones, por los sentimientos. Pero la voluntad, va bien, es lo que me une al espíritu humano. ¿Se entiende? Al espíritu del hombre, ¿no? El bien que quiero no lo hago, decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? O sea, luchando con ese tema de su voluntad. La voluntad normalmente une, tendría que haberlo puesto más acá, probablemente. ¿Sí? Sí, sí. Une al espíritu. Yo soy un hombre y en el cuerpo que tengo un espíritu, que tiene un alma, que vive en un cuerpo. Ahora, como la voluntad es lo que me conecta a mi espíritu, ¿sí? Yo digo voy a hacer dieta y el cuerpo dice no, y seguí sin hacer dieta, porque no fuiste una persona fuerte, digamos, por ahí. Es decir, no soy una persona poderosa. Algún día vamos a hablar de que es una persona poderosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El espíritu, al igual que la voluntad, tiene la capacidad, la voluntad es del alma, no es del espíritu, ¿no? Es un integrante del alma, pero es la conexión al espíritu. Y mi espíritu, ¿sí?, es la conexión, es lo que conecta con el Espíritu Santo.
cuando yo vengo al Señor y acepto a Jesús, yo recibo la gracia del Espíritu Santo y hay un milagro que se llama nuevo nacimiento. Lo que es nacido del Espíritu, dice la Biblia, Espíritu es. Por lo tanto, lo que es nacido del Espíritu no peca, dice la Biblia. Entonces, acá tengo un gran problema. Porque el cuerpo y el alma sí pecan. No sé si me explico. Pero si mi espíritu es nacido de nuevo, yo estaba muerto en delitos y en pecados, ¿se acuerdan que la Biblia dice? Pero el Espíritu Santo me hizo revivir. Es decir, que mi espíritu nació y debería haber nacido de Dios. Y si mi espíritu es nacido de Dios, acá hay una barrera. Para acá no hay pecado, y para allá sí. ¿O están acá conmigo? Amén. Por eso la guerra entre el espíritu, entre la voluntad, ¿sí?, de querer hacer las cosas de acuerdo a Dios, y la mente y las emociones de que le sujetan al cuerpo, hacen la gran división del hombre exterior y el hombre interior. Amén. ¿Se entiende o no? Entonces, yo lo que puedo definir, ¿qué es el hombre interior? El hombre interior es el nacido de Dios. Es donde no hay pecado, donde yo fui lavado por la sangre de Jesús, donde de alguna manera, ¿sí?, yo puedo vivir en comunión con Dios, porque nadie puede entrar al cielo con pecado. ¿Está claro o no? Entonces, el ADN que yo tengo de parte de Dios, ¿dónde lo tengo? En la cabeza, en las emociones, El Espíritu. en el espíritu. ¿Sí? Ahora, para yo poder llevar ese ADN de mi espíritu al alma, para que el alma me haga caso, para que obedezca, lo voy a hacer por medio de ¿qué? De la voluntad. ¿Sí? Que es lo que conecta con esto. Ahora, evidentemente acá hay un gran conflicto y una gran batalla porque nuestra mente, nuestras emociones no siempre quieren hacer la voluntad de Dios o la voluntad de nuestro espíritu, que tu espíritu en realidad te lleva a buscar al Señor. Entonces, si tu espíritu te lleva a buscar al Señor, ¿cómo es que esta lucha es tan profunda y yo tengo que llegar a morir como el trigo? ¿Qué hace que el espíritu y la voluntad triunfen sobre la mente, sobre el cuerpo? Ya les dije que estamos hablando de una negación. ¿Está claro? Tengan presente el concepto de negación, que la Biblia habla de que hay que morir a la carne, morir a los deseos de la carne, es decir, negar los deseos de la carne. No sé si me explico, decirle no. ¿Sí? Entonces yo tengo que ir al ayuno, ¿sí? Me voy a someter la carne. Pero nunca la Biblia dice que yo tengo que matar la carne. No sé si me explico. O sea, sí lo dice en el término en este término, ¿sí? Pero no en lo que conecta con el cuerpo, ¿sí? Porque el que se mata se suicida, ¿no? No sé si está claro, ¿sí? Entonces, y eso no es de Dios, muy bien. Entonces, yo sí tengo acá la lucha y tengo que matar. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es lo que hace que yo pueda lograr avanzar en mi vida espiritual y permitirle a este río que se acuerdan que hablamos, que viene desde acá? La presencia de Dios no viene de afuera, viene desde adentro, ¿sí? Yo siento la presencia de Dios. Hay gente que en el culto, en la presencia de Dios, está adorando y qué sé yo, y otro le está diciendo, cuando termine esto. No sé si me explico. O sea, hay gente que se derrama en la presencia de Dios y otro que dice, no pasa nada. O no ¿Por nos qué? sentimos muchas veces que nosotros venimos a la iglesia y decimos, ay, predicó y no sentí nada.
mirada. Y no es la persona, es uno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos adentro? Porque eso nace desde adentro hacia afuera. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que lo que está en el Espíritu Santo se conecte a mi espíritu? ¿Sí? Que yo le diga a mi voluntad y que la mente, el intelecto y los sentimientos le hagan caso a mi voluntad. ¿Qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué debería suceder en mi vida? ¿Cuándo pasa eso? Se lo digo yo para no tenerlo con suspenso. Cuando hay quebrantamiento. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías 53 que el Señor dice, mi siervo que es un hombre experimentado en el quebrantamiento? Es cuando mis emociones, mi mente se quiebran delante de Dios y dejan por ese momento fluir al Espíritu Santo, fluir a mi espíritu dentro mío. ¿Me siguen o no? Amén. En ese momento, si yo también lo llevo a mi cuerpo y lo siento de parte del Señor y me voy a orar por un enfermo, probablemente se alinee mi cuerpo con mis emociones y mis emociones con la voluntad y con la gracia del Espíritu Santo, ese enfermo sana. Amén. ¿Por qué? Porque empezó ese fluir desde dentro hacia afuera. Es decir, Dios necesita que yo sea sus manos. Dios, mi alma necesita el cuerpo para manifestarse. ¿Se entiende o no? Pero mi espíritu necesita el alma para manifestarse. Y Dios necesita mi espíritu para manifestarse. Por lo tanto, la obediencia tiene que venir de mi espíritu al Espíritu Santo, de mi voluntad al espíritu, de mi mente y mis emociones a la voluntad, y de mi cuerpo a mi mente y a mis emociones. ¿Me siguen o no? Hay como una línea de obediencia, y esa línea de obediencia solo se da cuando existe quebrantamiento en mi cuerpo, en mi alma, en mi ser. El problema del quebrantamiento es que a nadie le gusta. Porque un quebrantamiento, quebrar, significa dolor. Siempre hay dolor cuando algo se quiebra. ¿Sí? Entonces a veces Dios usa las circunstancias para quebrarme. Y voy a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Una prueba. Una prueba. ¿Sabes por qué? Porque yo puedo tener dos maneras de entender el quebrantamiento. Una es, yo voluntariamente me acerco al Señor y quiebro el frasco de alabastro, ¿se acuerdan? O me lo quiebran de un palazo, como quieran. O sea, no sé si, pero en los dos casos va a haber dolor. Porque, ¿se acuerdan que Judas dijo, uy, cómo va a quebrar esto? Era para venderlo a los pobres. O sea, hay costo en los dos casos, más que dolor. ¿Sí? Porque el dolor, ¿sí?, en realidad, es cuando se produce cuando yo tengo una gran pérdida. Entonces, yo puedo tener un dolor con costo, o podría tener un dolor que en realidad, ¿sí?, no me costó tanto darlo, porque fue voluntario. Reconocer su error, dejar el orgullo
se arrepiente de verdad y busca a Dios con un corazón sincero. Por ejemplo, en Salmo 51:17, el corazón contrito y humillado no despreciará tu Dios. Un corazón quebrantado no es un corazón destruido, sin esperanza, sino un corazón que Dios puede transformar y sanar. Bien. Ahí pastor, perdón, Sí. dice Espíritu y Espíritu Santo, digo para que se entienda ahí un poco mejor. El Espíritu de arriba y el Espíritu personal. O sea, El el Espíritu del hombre ahí. nuestro Espíritu asociado al Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Sí. El Espíritu. Claro, es el espíritu del hombre. Ahora, el dolor puede ser a costa tuya o puede ser que vos voluntariamente digas, yo voy a ayunar, yo voy a buscar al Señor. Pero en el fondo, lo que permite que la luz interior del Espíritu Santo ilumine hacia afuera es esta secuencia de cosas. ¿Se comprende? Mientras yo más quebrantado o más sujeto tengo mi cuerpo a mi mente y a mis emociones, mientras mis emociones estén más quebrantadas delante de la presencia del Señor, más fácil va a ser para mi voluntad dejar fluir el Espíritu de Dios a través de mi espíritu. ¿Me van siguiendo como es? Sí. Imagínense ustedes, yo les fui dando varios ejemplos. El ejemplo del trigo fue el fundamental, pero muchas personas nunca se plantearon esto en la vida cristiana. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Cuando Dios empieza a quebrar sus vidas, algunos se ofenden, se enojan y se van porque tuvieron un problema. Bueno, se fueron con el problema y con el trato de Dios también. Porque en el fondo lo que Dios está buscando, ¿qué es? Fluir por esa persona. Amén. Entonces, vieron que el agua, por la grieta más pequeñita se mete y pasa, ¿verdad? El agua, bueno, el Espíritu Santo, cuando encuentra grietas, ¿sí? O sea, quebrantamientos, rompimientos, fluye más fácil hacia el exterior de nuestra vida. Ahora, si yo soy un tipo duro, ¿sí? Que digo yo me la sé toda y es muy difícil, no es que no tenga el Espíritu Santo, ¿sí? Pero es muy difícil que el fluir de Dios se dé en mi vida. Entonces, yo puedo decir, yo tengo el ADN de Dios, tengo el ADN de la casa y todo lo demás, y yo te puedo decir hasta que sí, porque naciste, el Señor te trajo mensaje de paz, naciste mensaje de paz, y sos parte de la familia de mensaje de paz, y no hay como negarlo. ¿No? Cuando vayas al cielo, te van a chantar el cartelito probablemente. Pero, ¿por qué? Porque tu hombre interior, ¿se acuerdan que vimos que hay un hombre exterior y un hombre interior? Tu hombre interior nació de nuevo, fue afectado por el Espíritu Santo y en vos vive el Espíritu de Dios. Pero el tema es que para que el Espíritu Santo se manifieste, tu hombre exterior, ¿cuál es tu hombre exterior? ¿Se acuerdan ahora? Sí, ahora sí bien, ¿no? El hombre exterior ahora y el hombre interior, perdón, el hombre exterior. Muy bien, veo que están atentos. ¿Perdí a alguno ya hasta acá o están todos? Tenemos Jorge que está grabando, si quiere mostrar cómo le pasa. ¿O no, Jorge? No. Ponelo todo adelante. Y ese es el hombre interior. ¿Vamos bien hasta acá?
si los confundí en algo, me paran. ¿Puedo agregar algo, amor? ¿Sí? O por momentos donde Dios trabaja profundamente en la vida de una persona es transformar su carácter. Muchas veces el quebramiento produce humildad, depender de Dios, madurez espiritual y más amor por Él y por las personas. Eso produce el quebramiento. Bien. También el corazón de piedra, un corazón de carne, un Espíritu Santo. Sí, ahora tenemos dos cosas que son muy importantes en este sentido. Hay gente que puede trabajar y servir al Señor desde su hombre exterior. ¿Qué creen ustedes? Va a usar las capacidades, las emociones, el esfuerzo, el voluntarismo, le va a poner ganas. Pero tarde o temprano va a suceder que esa persona no convierte a nadie, no transforma vidas. No sé si me explico. O sea, él le pone ganas, pero en realidad lo que sirve no son tus ganas, es la obra del Espíritu Santo transformando personas. Pero para que el Espíritu Santo fluya a través tuyo, vos tenés que ser transformado primero. ¿Sí? ¿Cómo te transforma Dios? En el quebrantamiento. Entonces los dolores que te tocaron pasar en la vida no son al vicio. ¿Me van siguiendo? Las cosas feas que te van no son al vicio. ¿Qué hicieron esas cosas en vos? Te enseñaron a quebrarte en la presencia de Dios. Déjenme de explicarles algo. Al final de la historia, esto no se trata de tener una vida feliz. Esto se trata de ser alguien útil para el reino de Dios. ¿Sí? Nadie de nosotros se pone a recordar del embarazo. Porque estuviste 9 meses en la panza de tu mamá, nadie llora por el embarazo. El embarazo se murió el día que vos naciste y ni siquiera le hicieron velorio. Nosotros le hacemos velorio a los que se mueren, por lo menos. Pero, es más, tener memoria del embarazo ni te acordás del embarazo. Probablemente tengas la foto, no sé, de una resonancia magnética o qué sé yo. Si a alguien le hicieron una ecografía, tengan, a mí acá, este era yo. ¿Sí? Bueno, este sí, podría ser cualquiera, pero bueno, te dijeron que eras vos. Ahora, no. Era el chiste, pero no. ¿Cuándo no es? En serio, este muchacho te dice que vos le quedó igualita a la verdad. Llévese ahora Él pone, ella pone la Orégano, nubecita orégano. siempre. Dejar Mirá, justicia para es Dios. tan malo que se puso colorado. Estoy abajo de eso. Estoy disfrutando. No. Qué fea la cara. Pégale con así. No me la maltrates a la novia, por favor, por favor. Ponga colorado. Es verdad, ¿vio? Acá dice Bueno, la Pati, disculpa, ¿verdad? No vengo más. Tiene más vergüenza en la web que la vez. Hay algunos que tienen cada líder, pero bueno, es lo que les toca. Dios sabe. Es lo que les toca. Bien, entonces, ya me hizo olvidar dónde iba. Ya estaba cerrando. Sí, estaba Podemos cerrado. salir, pero en otra forma. 300 molestas. ¿Qué? ¿Dónde dejé? Cuéntame, por favor. Podemos salir, pero en otra forma. Vamos a servir a Dios, Pero no hay partido. pero no somos impartidores de la presencia del Señor. No transferimos gracia de Dios, sino que lo que transferimos es enseñanza. Le enseñamos a la gente, le explicamos a la gente. Pero el que está necesitado de Dios, lo que necesita es vida. ¿Me siguen?
más que yo le explique, la gente lo que necesita es vida. Entonces, yo puedo explicar inclusive esto mismo sin tener una totalidad de vida. Por lo tanto, es muy importante que nosotros busquemos ser personas quebrantadas. Una vez vino alguien y me dice, pastor, ¿por qué usted llora cuando predica? Es que a veces yo no puedo contener esto que me pasa. O sea, me traicionan los sentimientos, las emociones. Porque. Para mí no es una traición. Bueno, porque claro, es, o sea, es un fluir emocional en la expresión. Exactamente. Entonces, pero no es ni de tristeza ni de bronca. No, es que pasó por ahí y yo me di cuenta que pasó y me doy cuenta que no puedo hacer nada y tiene que pasar. No sé si me explico. Entonces, el dolor y esas cosas son buenas, pero mucho mejor que el dolor y que los problemas que te pasaron es que vos te arrodilles y te rindas al Señor. Porque ahí ya no tiene costo, no tiene ese costo de tengo que sufrir sí o sí para quebrar mi vida. No. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de morir, está diciendo exactamente eso. Sí, a la carne no le gusta arrodillarse a orar. ¿Sí? A tus emociones probablemente no le gusten que vos derrames lágrimas. ¿Sí? No, tu mente te dice, pero estás loco, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a fluir mejor por tu vida. ¿Me van siguiendo? ¿Venimos bien hasta acá? Entonces, cuando yo hablo del ADN de la casa, estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando no de lo que pasa solamente en la reunión, sino de lo que le pasa a su pastor, por así decirlo, de alguna manera. Ese ADN en la casa, esa actitud de tener una actitud quebrantada, es lo que les va a transmitir vida a la gente. ¿Me explico? Yo puedo hacer el método, puedo usar las células, pero lo que transforma la vida no son las células, no es la super predicación. Es tener una vida quebrantada. Eso es lo que transforma la vida. Es dejar que el Señor quebrante tu vida. Eso sí hace de que tus emociones, tu intelecto, tu mente, tu cuerpo sea permeable al fluir del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, todo lo que toca, aún el pan muerto, todo lo que toca, le da vida. ¿Me siguen? Todo lo que el Espíritu fluye a través de tuyo va a terminar dándole vida a la gente. Y la gente lo que necesita es eso, es vida. No es el instituto bíblico solamente que está bien, o sea, a ver, está bien. Estoy diciendo, está bien enseñar, está bien predicar, pero al final de la historia, todos necesitan vida. Recibe la unción la gente que usted tiene, digamos. Sí, pero es que es más que unción, porque la unción es el poder de hacer cosas, ¿verdad? Por medio del Espíritu. Es que Dios desata ese poder y es voluntario. La unción tiene que ver con que Dios sana a la gente y yo saber que no fui yo. ¿Me explico? Cualquiera que va a la campaña de Carlos Anaconda ve gente manifestada, los gritos, que ve sanidad, pero ¿Dios los sana a todos? No. ¿Dios los libera a todos? No. Entonces, la soberana voluntad de Dios se hace sobre quien sea. Entonces, no tiene que ver con algo interno de Carlos, porque eso es la unción de Dios. Dios decide. Esto es más que la unción, estamos hablando de algo interno en la persona. ¿Se entiende? O sea, el ADN está metido muy dentro de nosotros, en cada una de nuestras células, y el ADN en realidad es lo que nos define como seres humanos. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos como iglesia, es vivir esto.
transmite vida. ¿Me siguen, chicos? Muy bien. Entonces, mientras más permeables seamos a la presencia de Dios, más se va a manifestar el Señor a través de nosotros. Pero yo tengo que ser permeable. Digan. Pastor, usted en una de las vigilias, cuando estábamos, pidió que oráramos por personas con más quebrantamiento. Pidió el ejemplo que a veces entramos a la iglesia, al culto, a las predicas, y como que estamos ahí y nos falta ese quebrantamiento, más llamado, más quebrantamiento. ¿Se acuerda que dijo usted en la vigilia? En una, No hubiera más rompimiento. más en la rompimiento persona. porque a veces uno se